Queridos amigos, durante estas 3 semanas que van desde el 17 Tammuz, el ayuno del 17 Tammuz, hasta Tisha B'Av, hasta el día 9 de Av, en la cual recordamos entre muchos hechos tristes de la historia del pueblo de Israel, principalmente la destrucción de los 2 templos de Jerusalén, los 2 Bate Hamikdash, y otros hechos que la historia del pueblo de Israel nos relata que sucedieron en esta época que estamos transitando ahora. Leemos de los más torridos pasajes de la literatura profética. Esos pasajes que acompañan de los profetas Jeremías e Isaías, de esas 3 lecturas que hacemos en cada sábado, 2 de ellas son representativas al libro de Jeremías y una tercera al profeta Isaías. Es decir, las 2 primeras al profeta Irmiau y la tercera al profeta Yeshayahu. Esta última es conocida como Jasón Yeshayahu, la visión de Isaías, que es leída en el Shabbat de la víspera de Tisha B'Av. Este año, coincidentemente, al terminar Shabbat, iniciamos Tisha B'Av. Quizás en ningún otro periodo del año percibimos tan agudamente la fuerza perdurable de los grandes visionarios de Israel. Los profetas, que no tenían poder, que no eran reyes, que no eran miembros de la corte real, no eran en general sacerdotes ni miembros del grupo religioso, no tenían funciones, no eran elegidos, eran con frecuencia profundamente impopulares, muchas veces perseguidos, alejados, condenados. Ninguno más que el autor de las primeras 2 profecías que hemos mencionado, como el profeta Jeremías, el profeta Irmiau, que fue arrestado, golpeado, abusado, procesado, salvándose a duras penas de la muerte, que ya su familia, dicen los relatos talmúdicos, había sido alejada de las funciones del Beit HaMikdash porque eran Kohanim en la época del rey Shlomo, del rey Salomón. Raramente fueron aceptados estos profetas en su tiempo. La excepción más clara es la del profeta Jonás, del profeta Ioná, que hablaba a no judíos, a los habitantes de Nínive, pero sus palabras fueron registradas para la posteridad y se transformaron en importantes textos del Tanaj de la Biblia hebrea. Fueron los primeros críticos sociales del mundo y sus mensajes continúan vigentes hasta los días de hoy, al pasar a través de los siglos. Como casi dijo Kierkegaard, famoso filósofo, alguna vez, cuando muere el rey, termina su poder, pero cuando muere el profeta, comienza su influencia. Lo distintivo del profeta es que no predecía el futuro. El mundo antiguo estaba lleno de esos personajes, videntes, oráculos, adivinos, exorcistas, chamanes, que se atribuían el control de las fuerzas que gobiernan el destino y que modelan nuestro fin o lo ajustan a su voluntad. El judaísmo no tiene tolerancia para ese tipo de personas, para ese tipo de gente.
La Torá prohíbe al que practica la adivinación o la magia, que interpreta los signos, que se dedica a la brujería, que manda hechizos, o que es un medium o espiritista que se conecta con los muertos. Está determinado en la Torá en el capítulo 18 del libro Deuteronomio de Barim, versículos 10 y 11. No cree en esas prácticas porque cree en la libertad humana. El futuro no está predeterminado, depende de nosotros y de las elecciones que hagamos, de las decisiones que tomemos. Si una predicción se cumple, es exitosa. Si la profecía se cumple, ha fracasado. El profeta nos dice lo que ocurrirá si no observamos los peligros y enmendamos nuestra vida. Él o ella, ya que hay 7 profetisas bíblicas, es decir, no solamente los profetas eran hombres, también había profetisas, no predicen. Como críticos sociales advierten. Como un buen maestro nos advierte, nos da las pautas, nos dice lo que va a suceder. Y si fueran médicos, utilizan la medicina preventiva, la medicina espiritual preventiva. Tampoco fue original el profeta al bendecir o maldecir al pueblo. Ese era el don de Bilam, no el de Isaías ni el de Jeremías, para nombrar a estos dos que hemos mencionado al principio. En el judaísmo, la bendición viene de los sacerdotes, no de los profetas, de los Kohanim. Hoy en día, al no tener el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, los padres tenemos la potestad que en Erev Shabbat, o en el mismo Shabbat, o en la víspera de Yom Kippur, o en la víspera de los días festivos, de los Yamim Tovim, tenemos esa potestad de ser el canal conductor para poder bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Lo que hacemos es elevar, tomando la bendición de la Torá, la bendición de los Kohanim, y la depositamos en esos envases, en esos Keli espiritual que son nuestros hijos. Y pedimos al Boreolam que en ese instante, como canales conductores, las palabras que salen de nuestra boca, los deseos de nuestro corazón, eleven al cielo, al Shamaim, y de ahí Él, por favor, las entienda como saliendo de nuestro corazón. Varios factores hicieron que los profetas fueran especiales. El primero fue su sentido de la historia. Los profetas fueron los primeros en ver a Dios, a ver a Kadosh Baruj Hu en la historia. Tendemos a tomar nuestro sentido del tiempo como algo dado. El tiempo ocurre, el tiempo fluye. Como expresa el dicho, el tiempo es la forma que tiene el creador de evitar que todo ocurra a la vez. Pero en realidad hay varias formas de relacionarse con el tiempo y distintas civilizaciones la han percibido en forma diferente. Hay un tiempo cíclico, hay un tiempo que lo podemos celebrar. Celebramos el tiempo a través del recorrido de nuestro calendario. Ese tiempo cíclico como el lento progreso de las estaciones del año o el ciclo de nacimiento, crecimiento, declinación y lamentablemente, tristemente, la muerte. El tiempo cíclico es el que ocurre en la naturaleza. Algunos árboles tienen larga vida, los insectos de la fruta muy corta, pero todo lo que vive muere. Las especies perduran, sus miembros individuales no. En Coelet, en el libro de Eclesiastés, se encuentra una de las expresiones más famosas del tiempo cíclico en el judaísmo. El sol sale y se pone, y gira de vuelta a donde salió. El viento sopla del sur y se torna al norte.
da vuelta y vuelta, volviendo siempre a su paso. Lo que se hizo volverá a hacerse nuevamente. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo hadash tajat hashemesh. Hay un tiempo lineal. El tiempo como secuencia inexorable de causa y efecto. El astrónomo francés Pierre-Simon Laplace transmitió esta idea mediante su famosa expresión del año 1814 cuando dijo que si conoces todas las fuerzas que pone en marcha la naturaleza y todas las posiciones de todos los elementos que la componen, así como todas las leyes de la física y la química, entonces nada sería incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes. Ante tus ojos, Karl Marx aplicó esta idea a la sociedad y a la historia. Se conoce como la inevitabilidad histórica, que trasladada a los asuntos de la humanidad constituye esta negación masiva de la libertad personal, algo que hoy en día está en boga de las personas. Escuchamos movimientos libertarios, exigimos libertad para las decisiones de lo íntimo. En mi cuerpo hago lo que quiero. No sabemos qué es libertad y qué es libertinaje. ¿Por dónde caminar? Porque podemos caer en el abismo o podemos chocar con la pared que desliza, esa pared que es el costado o el frente de una montaña. Finalmente hay un tiempo, como mera secuencia de eventos sin ningún tema básico. Esto conduce al tipo de escritura de la historia liderada por los sabios de la antigua Grecia. Herodoto, Tucídides, podemos ir un poco más adelante y salir de esos e ir a otro imperio, Heráclito. Pero en fin, la historia podemos entenderla, que algunos la fueron relatando como secuencia de eventos. Cada uno de estos tiene su lugar, el primero en la biología, el segundo en la física y el tercero en la historia secular. Pero en ninguno de estos casos el tiempo es como lo consideraban los profetas. Ellos veían al tiempo, los profetas, como el sitio en el cual se desarrolla el drama entre Dios y la humanidad, especialmente en la historia de Israel. Si Israel cumple con su misión, con el pacto, entonces florecerá. Si no lo hace, caerá, sufrirá derrotas, saldrá al exilio. Esto es lo que Jeremías, el profeta Irmiau, nunca cesó de anunciar a sus contemporáneos. Lo advirtió, lo transmitió y fue una permanente rueda de hacer hincapié en estos hechos. La segunda introspección profética fue la inquebrantable conexión entre el monoteísmo y la moralidad. Algunos profetas intuyeron, está implícito en todas sus palabras, aunque no expresado explícitamente, que la idolatría no era solamente falsa, también generaba corrupción. Generaba corrupción en todo el sentido, desde lo moral, desde lo físico, desde lo intelectual, desde lo corporal, en caer en vacíos. Veía al universo como una multiplicidad. El profeta lo veía como una multiplicidad de poderes que frecuentemente chocan. La batalla favorecía a los más fuertes. La fuerza vencía a la razón. Los más aptos sobrevivían y los débiles perecían. Nietzsche, el famoso filósofo, creía esto, así como los darwinistas sociales. Los profetas se opusieron a esto con todas sus fuerzas,
Para ellos el poder de Akadosh Baruj Hu era secundario. Lo que importaba era la rectitud de Dios, precisamente porque Dios amó y redimió al pueblo de Israel. Lo ama y redime al pueblo de Israel. Israel le debía lealtad por ese amor, por esa redención. Lo redimió de Egipto. Nos redimió cuando volvimos del exilio, de la destrucción del primer Beit HaMikdash. Nos redimió cuando volvimos y empezamos a construir este tercer Estado de Israel con la idea de reconstruir el tercer Beit HaMikdash. Como decimos a Rahamán, Uibarech, Medinat, Israel, Reshis, Semejat, Gulateno. Bendito sea tú, creador del universo, que con tu misericordia, con tu bondad, nos permite que bendigas al Estado de Israel, principio del inicio de la redención del pueblo de Israel. Pero Israel, ¿cómo correspondía ese amor y esa redención? Con lealtad, como si único y último soberano, y si le fueran infiel, también lo serían a sus congéneres. Es decir, si eran infieles a Kadosh Baruj Hu, también iban a ser infieles al amigo, a su esposa. En fin, la infidelidad iba a ser el, lo que dominaría la conducta del ser humano. Podrían mentir, robar, engañar. Jeremías dudó de que hubiera una sola persona honesta en todo Jerusalén. Así lo dice él en su capítulo 5, versículo 1. También serían adúlteros y promiscuos sexualmente. Yo les entregué todo lo que necesitaban y sin embargo cometieron adulterio y colmaron las casas de prostitución. Son corceles vigorosos, bien alimentados, cada uno deseando la hembra ajena. Así dice en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 7 y 8. La tercera y gran introspección es la primacía de la ética sobre la política. Lo que dicen los profetas sobre la política es sorprendentemente escaso. Si Samuel, el profeta, el primero, tenía sus reservas sobre la monarquía, pero no encontramos casi nada en Isaías o en Jeremías acerca de cómo Israel y Yehudá debía ser gobernada. El reino de Israel y el reino de Yehudá, e Israel como pueblo, y después solamente el reino de Yehudá en la época de Jeremías debía ser gobernada. En lugar de eso, hay una insistencia constante en que la fortaleza de una nación, ciertamente Israel y Yehudá, Israel y Judá, no es militar ni demográfica, sino moral y espiritual. La fortaleza de un pueblo no está en la demografía, en la cantidad, ni tampoco en su bastión militar, sino en la calidad, en lo moral y en lo espiritual. Si el pueblo mantiene su fe en Dios y en sí mismo, ninguna fuerza lo podrá derrotar. Caso contrario, ninguna fuerza lo podrá salvar. Como dice el profeta y Jeremías en el capítulo 2, que es la segunda de las tres profecías, descubrirán tardíamente que sus falsos dioses le ofrecían falsa seguridad. Le dice a la madera, tú eres mi padre, y a la piedra, tú me has hecho nacer. Me han dado vuelta la espalda y no sus caras. Pero cuando tienen problemas me dicen, ven y sálvanos. Es como la historia de las personas que cuando tienen fuerza, cuando tienen poder, cuando tienen prestigio, se olvidan de los otros que lo ayudaron. Y el día que lamentablemente puedan caer desgracias, dice, pero eso, fuiste siempre mi amigo, siempre estuviste a mi lado. Esa es la amoral, esa es la corrupción que los profetas, entre las muchas, denuncian.
Ven y sálvanos, dicen. ¿Dónde están los dioses que se fabricaron? Que vengan a salvarlos. Así dice Jeremías. Cuando tienen dificultades, Jeremías le dice, ¿por qué tengo que ir a salvarlos? ¿Dónde están los dioses que ustedes se fabricaron? ¿Dónde están esos ídolos? ¿Dónde está esa idolatría que ustedes adoraron y dejaron de lado a Dios? Y dejaron de lado la espiritualidad y dejaron la relación con el Creador. Bueno, que vengan ellos a salvarlos. Porque han fabricado dioses como ciudades, así dice hoy Yehudá. Búsquenlo en el capítulo Jeremías, capítulo 2, versículo 27-28. Jeremías, Irmiau, el más apasionado y atormentado de todos los profetas, ha pasado a la historia como el profeta de la perdición. Pero es injusto. También fue el profeta supremo de la esperanza. Él es el hombre que dijo que el pueblo de Israel será eterno como el sol, como la luna y las estrellas. Así lo encontramos en el libro de Irmiau, capítulo 31. Es el hombre que mientras los babilonios sitiaban Jerusalén, compró un campo como gesto público de fe en que los judíos retornarían del exilio, retornarían de ese galut que estaban siendo obligados, que iban a ser llevados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pues esto es lo que el Señor, el Creador, el Ribono Shel Olam, el Dios de Israel dice: casas, viñedos y campos serán nuevamente comprados en esta tierra. La visión, más de 2000 años atrás, después, estamos hablando de estos 500, casi el siglo VI antes de la era común, siglo XX de la era común, podemos hablar más o menos 2500 años después. Israel volvió y a través de sus instituciones como el Keren Kayemet compró las tierras y a través de otras instituciones compró cada lote y ahí fue construyendo y reconstruyendo nuestra tierra, nuestra casa. Los sentimientos de perdición y de esperanza de Jeremías, de Irmiau, no estaban en conflicto. Son dos caras de la misma moneda. El Dios, el Boreolam, el Akadosh Baruj Hu, que sentenció a su pueblo al exilio, sería el que lo trajera de vuelta. Él lo sentenció, pero él lo va a salvar. Son sus hijos, los va a traer de vuelta, como dice en el mismo libro, en el capítulo 31 de este libro de Irmiau. Rachel y Menú llora, y le dice el Boreolam: no llores, porque van a venir tus hijos, retornarán y van a estar dentro de las fronteras. Porque aunque el pueblo de Israel lo podrá traicionar, él jamás, el Boreolam, Hashem Itbaraj Shemo, lo haría. Jeremías podía haber perdido la fe en su pueblo, pero nunca perdió la fe en el Creador. La profecía terminó en Israel con Haggai, Zachariah y Malachi, en la época del segundo Beit HaMikdash. Pero las verdades proféticas nunca cesaron de ser ciertas. Solo siendo fieles a Dios, las personas pueden ser fieles unos a otros. Aquel que utiliza la mentira, el engaño, es proclive también a cometer engaños a sus cónyuges, a su cónyuge, perdón. Engaño al Creador. Pero a Kadosh Baruj Hu, Él sigue siendo fiel a nosotros. Solo estando abiertos a un poder mayor que a ellos mismos, pueden ser más grandes que ellos mismos. Solo comprendiendo a las fuerzas profundas que modelan la historia, puede la gente vencer los estragos de la historia. Llevó mucho tiempo para que el Israel bíblico aprendiera estas verdades. Y ciertamente mucho tiempo hasta que retornó a su tierra, reentrando en el terreno de la historia. Nunca debemos volver a volver a olvidarlas. Nunca debemos apagar las enseñanzas
Nunca tenemos que esconder las palabras proféticas, las palabras de advertencia, las palabras de consejo del profeta, porque ya bastante periodos de oscuridad pasamos a lo largo de la historia. Es hora y tiempo de comprender y entender que la fidelidad y el amor que le debemos al Boreolam se va a traducir en beneficios para todo Am Israel. Que tengan todos ustedes un Shavua Tov. Y en esta época tan especial, que días más ya tendremos la noche más triste del año, la noche Tisha B'Av, trabajemos nuestro interior para no construir resentimientos, para que la noche de Tisha B'Av y el día de Tisha B'Av nos lleve a pensar que por el odio gratuito estuvimos transitando por los negros caminos y esos túneles de la historia del pueblo de Israel. Debemos aprender de las palabras de los profetas, tratar de escucharlas en el eco de la historia. Y sin duda alguna, al terminar Tisha B'Av, llegará la Geulá, la redención, Bimera B'Yamenu, en estos días y prontamente. Que así sea, que así lo veamos y que podamos aprender de esto una sola lección. La fidelidad es la única herramienta que el hombre tiene para ser feliz.